Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Lo que os tengo preparado hoy, os prometo, no va a dejar absolutamente a nadie indiferente, puesto que estamos hablando de unas declaraciones absolutamente reveladoras hechas directamente desde la OTAN, desde el seno de la OTAN, se podría decir, desde la parte más importante de la OTAN en los últimos tiempos, desde luego. Pero antes vamos a hacer un breve repaso de la última actualidad, tanto en el mundo como del conflicto ucraniano en general, y enseguida vamos con el tema principal. Como de costumbre, comenzamos con Níger. De momento no se ha producido esa intervención de la CEDEAO. Vamos a ver si al final se termina produciendo o no. De momento esas reuniones se van posponiendo, así que quizás estuviéramos hablando de una especie de ultimátum que realmente ningún país de dicha organización estuviera dispuesto a cumplir. Pero eso sí, hay una cosa que no podemos no mencionar, y es que justo ahora, cuando esa intervención está más cerca imposible, en Níger se están produciendo manifestaciones masivas en apoyo a ese nuevo gobierno. En esas manifestaciones ya no solo se ven banderas rusas y pues todo tipo de carteles que dicen algo así como CEDEAO pertenece a Francia, son políticos franceses, vamos, denunciando de todas las formas y maneras posibles que la organización en cuestión, que a día de hoy planea intervenir en Níger, tan solo es una especie de títere del occidente de siempre, ese que nunca dejó de colonizar el continente africano. Pero además, ahora sí que sí, ya no solo han aparecido banderas del PMC Wagner, todo tipo de pancartas con el PMC Wagner, o sea, con el escudo del PMC Wagner, sino que además vemos imágenes que yo creo que a la propaganda occidental deberían hacerla reflexionar. Y es que desde la misma siempre se ha intentado demonizar esta organización, bueno, este grupo militar privado de Rusia, básicamente porque ya sabemos que es el más eficiente, el mejor del mundo, y no es porque sea ruso, sino porque es la realidad. Y bueno, a Estados Unidos obviamente no le gusta ni a Estados Unidos, ni a Francia, ni tampoco a Reino Unido, porque sus compañías privadas no pueden con el PMC Wagner, y donde aparece el PMC Wagner necesariamente le sigue la soberanía popular. Propaganda rusa y más propaganda rusa, dirían desde los medios occidentales. Claro que sí. Y esos niños incluso que portan carteles donde pone Wagner, ayúdanos, Wagner, protégenos, ¿a qué vienen? Entonces no será la experiencia previa con dicho grupo militar privado de Mali y Burkina Faso, que por cierto son vecinos de Níger. Y ahora sí que sí, volvemos a la actualidad del conflicto en Ucrania, esa guerra de la OTAN contra Rusia que transcurre en el suelo ucraniano. El día 12 de agosto las fuerzas ucranianas han intentado de nuevo atacar el puente de Crimea, presumiblemente el puente de Crimea, pero teniendo en cuenta la trayectoria de los misiles y la cercanía del mismo, pues no se me ocurre otro objetivo que pudieran haber encontrado en medio del mar. Se trata de dos misiles ucranianos S-200 que normalmente se utilizan para defensa antiaérea, pero también pueden ser modificados para ser utilizados posteriormente como una versión de ataque, y eso es precisamente lo que ha hecho Ucrania. El puente no ha resultado dañado, ambos misiles fueron derribados, y además las fuerzas rusas crearon como una especie de cortina de humo que podéis ver en estas imágenes, que alarmó sobremanera a la población de la península de Crimea, puesto que pensaron que Ucrania sí alcanzó el puente, pero la cortina de humo se utilizó en realidad para evitar ataques posteriores. Ahora mismo el puente está absolutamente intacto, no hay daños, y además ya se está reanudando poco a poco la circulación por el mismo. Esta es una imagen actual, así que podéis comprobar vosotros mismos que efectivamente Ucrania no ha alcanzado su objetivo, pero lo importante no es eso, lo importante es el hecho de que, recordemos, Ucrania ya está evacuando 37 localidades de la región de Kupiansk, o sea, la contraofensiva rusa se está volviendo cada vez más fuerte. ¿Y qué es lo que suele suceder cuando a Ucrania no le va bien en el frente? Pues efectivamente, cuando a Ucrania no le va bien en el frente, termina atacando todo tipo de objetivos dentro de la Federación de Rusia, cosa que le prometió a la OTAN que no haría bajo ningún concepto, objetivos que en su mayoría resultan ser
civiles. Así que, teniendo en cuenta que ya estamos acostumbrados, desgraciadamente, a este tipo de ataques, tenemos que leerlo en clave de cómo le está yendo a Ucrania en el frente. Vamos, en resumidas cuentas, bastante mal. Por otra parte, el día 11 de agosto, las Fuerzas Armadas de Rusia también llevaron a cabo un ataque importantísimo contra un aeródromo militar en la región de Ivano-Frankovsk. Aquí habría que mencionar que las fuerzas rusas eligieron este objetivo en particular porque en las cercanías de dicho aeródromo se encuentran varios sistemas de defensa antiaérea Patriot de producción estadounidense, sistemas que a todo esto Rusia ya ha destruido en el transcurso de la operación militar especial, lo cual desde Occidente obviamente no quieren reconocer. Desde el Ministerio de Defensa de Rusia han dicho que todos los objetivos han sido alcanzados, así que muy probablemente estemos hablando de unos cuantos buenos o no tanto Patriots menos para la defensa ucraniana. Y ahora sí que sí, vamos con testimonios de lo más interesantes. Por un lado tenemos al economista y ex asesor de nada más y nada menos que 3 secretarios generales de la ONU, Jeffrey Sachs, que lo que viene a decirnos es que Estados Unidos está convirtiendo a Ucrania en el segundo Afganistán. Y quedaos con esas declaraciones porque las siguientes van a ser aún más reveladores, hechas, repito, directamente desde la OTAN. Pero primero vamos a escuchar a Jeffrey. Biden has been there all along, playing an important role in this, and I think he's just a very bad strategist. And he's put Ukraine into a terrible, terrible disaster. And my expression at the beginning of this war was that the U.S. is going to make Ukraine into a European Afghanistan, because the U.S. wrecked Afghanistan for 40 years, destroyed that country mercilessly, cynically, ignorantly, brutally. And they're going to do the same with Ukraine unless the Ukrainians wake up and say, God, we're being killed by this approach, which is what they should have woken up about a long time ago. Pues ya veis, parece ciertamente curioso que una persona en teoría absolutamente ajena a Ucrania se esté dando cuenta de lo que está ocurriendo allí, mientras que el presidente del país, Vladimir Zelensky, está muchísimo más preocupado por esa posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Está, vamos, ocupadísimo organizando el tema de las negociaciones, que ya sabemos perfectamente que pueden durar años largos, o sea, estamos hablando no de 1, 2 o 3 años, sino pudiera ser que de 10. Sobre este tema, de hecho, hice un vídeo en mi canal de Liusivaya Geopolítica, donde os invito a seguirme para más análisis geopolíticos en profundidad, y además os dejaré los enlaces de todos los vídeos que cite en este vídeo para que podáis consultarlos en el caso de que os interesen. Además, se van a juntar bastantes porque, por un lado, en el canal de Liusivaya Geopolítica ya hablamos sobre por qué Ucrania no puede entrar tan fácilmente ni tan rápidamente dentro de la Unión Europea, y por qué de hecho la propia Unión Europea todavía no está ni mucho menos preparada para ello. Y además hace poco hablamos también del tema de Polonia, Ucrania y Polonia, amor, odio, otro vídeo cuyo enlace os dejaré abajo, y estoy mencionando a Polonia porque precisamente desde ese país, que últimamente a todo esto no parece tener del todo buena relación con Ucrania, están ahí en una especie de crisis matrimonial, han llegado declaraciones de lo más interesantes. Ha hablado directamente el presidente de Polonia, y lo que voy a leeros a mí me dejó absolutamente sorprendida por la sinceridad con la que ha decidido de repente hablar. Declaraciones, repito, absolutamente reveladoras. O sea, aquí de esto hemos hablado en infinidad de ocasiones, pero que lo diga directamente el presidente de Polonia, que ni siquiera disimule, a mí de verdad, y que no digan nada desde Ucrania, a mí, no sé, me parece desde luego todo un escándalo. ¿Tiene Ucrania suficientes armas para cambiar el balance de la guerra y tener la mano ganadora? La respuesta es que probablemente no. Probablemente no tienen suficientes armas, lo sabemos por el hecho de que actualmente no son capaces de llevar a cabo una contraofensiva decisiva contra el ejército ruso. Resumiendo, necesitan más asistencia. Y me diréis, Liu, vaya toda una exclusiva, o sea, la contraofensiva ucraniana no va bien, cosa que ya sabíamos y lo reconocen desde Polonia, y además piden más asistencia militar para Ucrania, lo cual incluso denota una buena relación entre esos dos países, ¿no?
Bueno, eso según se mire, porque claro, desde Polonia piden más asistencia para Ucrania por esta otra razón. Habla para Washington Post, otra vez, el presidente polaco. En este momento el imperialismo ruso se puede detener a bajo costo porque los soldados estadounidenses no se están muriendo. Pero si no ponemos fin a la agresión rusa ahora, habrá que pagar un precio muy alto. Esto no sé si se entiende bien o no, pero por si acaso, en resumidas cuentas, lo que está diciendo el presidente de Polonia es lo que la gran mayoría ya sabíamos, la gran mayoría de aquellos que intentamos aplicar en cuanto a este conflicto un mínimo de sentido común. Es decir, ahora los soldados ucranianos se están utilizando básicamente como carne de cañón. Desde Polonia casi que ni les consideran humanos, o sea, el precio, dicen, es muy bajo. Estamos hablando de prácticamente 1 millón de bajas ucranianas. Ojo, bajas ucranianas contando heridos, desaparecidos, heridos leves, o sea, el total. Estamos hablando de más de 250.000. Y eso eran datos de hace meses. Estoy siendo muy generosa a la baja, o sea, estoy contando mínimos, minimísimos. Muy probablemente las bajas no recuperables de Ucrania rocen ya más o menos 350.000 personas, o sea, es una barbaridad. Multiplicando por 3 tenemos la cantidad de bajas que pudieran ser recuperables. ¿Ese es un precio bajo, según el presidente de Polonia? O sea, es absolutamente impresionante cómo, viendo las primeras declaraciones, ¿no?, donde ese ex asesor de secretarios generales de la ONU hablaba de que Ucrania será convertida en un segundo Afganistán y que el pueblo ucraniano debería darse cuenta de ello y debería decir basta ya. Luego veíamos que Vladimir Zelensky no estaba ni mucho menos preocupado por esta cuestión. Y ahora vemos estas declaraciones directamente del presidente polaco, que está diciendo algo así como: mientras estén muriendo soldados ucranianos, la guerra nos está saliendo absolutamente gratis. Unos cuantos mercenarios extranjeros, algunos soldados de la OTAN por ahí maquillados, y podemos con ello. Vamos a seguir mandando armas. Por favor, más asistencia para Ucrania, porque ahora estamos en una temporada de rebajas militares. Podemos combatir contra Rusia sin perder prácticamente ni un solo soldado estadounidense.